voy a traer otro tema, no tiene nada que ver con esto, pero quería hablar de eso, y que era el tema del envejecimiento de la población mundial. Y está chévere porque habla unas cuantas cosas interesantes ahí. Ustedes saben que a mí me gusta traer videitos de Asmongold, que es un streamer, uno de los más grandes en inglés. Yo cojo y traduzco los videos y los sumo aquí. Vamos a ver si este es uno de esos videos saturados. A muchos amigos míos les pasa lo mismo, es que creo que mucha gente ya no quiere tener hijos y la razón es el dinero. Creo que esa es la razón principal y hay otras razones también, pero esa es la principal. Por supuesto que Las tasas de fertilidad en países como Estados Unidos, Japón e Italia están en mínimos históricos. Casi todas las naciones... el dinero y el tiempo, porque todo gira alrededor de lo mismo, pero al final del día necesitas más tiempo, necesitas dedicar más tiempo, más de tus horas, más de tu vida a buscar recursos, a buscar dinero. Afrontan una disminución poblacional para 2100. Existe una crisis de fertilidad y en países ricos como Corea del Sur, Noruega y Taiwán, la gente opta por no tener hijos. Esto plantea problemas importantes ya que la gente vive más tiempo. Podrías pensar que no es grave, pero lo es. La realidad es que actualmente las... Sí, la medida que dura una persona ahora no es lo que duraba una persona, o sea, en los años 40. Y realmente llegar a los 70, 80 años era todo un logro. Hoy en día no es así. Las personas están alcanzando una longevidad sin precedentes. Se necesitan nuevos trabajadores para reemplazar a los jubilados y pagar impuestos que financien sus pensiones, así como jóvenes en la fuerza laboral para cuidar de los mayores. En la década de 1960 había 6 personas trabajando por cada jubilado y para 2035 se espera que sea 2 a 1. Al preguntar a diferentes personas sobre la causa de esto, se obtienen respuestas variadas. Una de las principales razones es la incertidumbre financiera. A pesar de haber otras razones sociales, pienso que esa es la más significativa. Todas las demás razones parecen derivar de esta causa principal. La gente tiende a tener opiniones. Bueno, hoy mismo estaba escuchando que yo creo que, o sea, el tema del cuidado de los niños. Tú tienes un niño y el daycare, que es aquí donde tú llevas al niño a que te lo cuiden, tienes que ir a trabajar. Yo creo que está costando, y uno normalito, no bueno, o sea, de los michimichi, de los más baratos, no sé si eran 128 a la semana por un niño. O sea, si tú te pones el cálculo, si traemos aquí un poco y hacemos un poco el número, o sea, como que no lo tenemos muy bueno, ¿eh? No sé si era 128, pero estaba por ahí más o menos. Y por 4... Era más que eso, realmente. La cifra del total, si era 128, era 158. Y eso era como una media. El total estaba como en los $700, no recuerdo. Pero eso es por un niño, más 700 y pico. Bueno, una cosa súper loca. No era eso, era un poco más que eso. Pero tú sumas todas esas cosas y hay personas que están en los salarios más bajos que cuando vienen a ver, o sea, están pagando $1000, una cosa de esa. Al final no les conviene. No les conviene en el sentido de pagarle un daycare. Y, por ejemplo, hay parejas que si la mujer está en el salario mínimo, la mujer tiene que quedarse en la casa a cuidar al niño. Muy fuertes. Y eso es teniendo una pareja que pueda sostener la casa. Si no la tiene, bueno, jódese. Algunos dirán que es un problema del costo de vida, otros que es por las tasas decrecientes de religión. Algunos culpan a los movimientos de liberación de las mujeres. De todos modos, nuestra gente suele estar segura de que su experiencia o creencia es la razón por la cual a nivel global la gente no tiene hijos. Podemos hacerlo mejor, porque cuando veo un problema que afecta a Noruega, Estados Unidos, Taiwán y Francia, me digo que debe haber una respuesta mejor que podamos dar. Mejor que, ¿verdad? Porque estos países son completamente diferentes. La situación del cuidado infantil, por ejemplo, en Noruega es muy diferente a la situación del cuidado infantil en y también a la del Reino Unido. Creo que podemos obtener una respuesta mejor que solo esta línea de es el costo de vida. Podemos hacerlo mejor. Personalmente habría culpado al costo de la vivienda. De hecho, hay una gráfica que muestra... Sí, quiero decir, así es como yo lo veo. Creo que es porque la gente no tiene el dinero. Al menos esos son los que conozco aquí. Esa es la razón. Casas con ingresos en el Reino Unido demuestra que la renta no está incluida y de manera intuitiva parece que por eso la gente no querría tener hijos. Para mucha gente se siente así. Quiero desafiar mi intuición y encontrar una respuesta más matizada. ¿Por qué es un problema global más que localizado? Por ejemplo, una investigación en EETOMU trató de establecer el efecto de un aumento de $10,000 en la vivienda sobre la decisión de tener hijos. No es sorprendente que si los precios de las casas suben, haya una caída del 2.4% en la decisión de tener hijos si estás alquilando. Si eres dueño, eres más propenso a tener hijos cuando los precios de las casas suben en IEU. ¿Cómo tiene sentido eso? Quieres tener hijos y eso parece contraintuitivo. Sí, ¿cómo? Que la gente son más propensos a tener hijos cuando el precio de las casas sube. A lo mejor cuando eres homo, cuando ya tienes una casa como tal. Sí, quizás.
El precio de tu casa está subiendo. Sí tendría sentido más o menos. Porque en el Reino Unido el efecto de aumentar los precios de las casas es una disminución neta. Esta es una evidencia que nos hace entender que no hay una solución de una sola línea. Claramente la vivienda no puede explicar todo. El costo de tener hijos es otro factor enorme al que la gente recurre para explicar por qué no los tienen. Es demasiado caro. Incluso pagarle a la gente para que tenga hijos no está funcionando. Taiwán ha gastado más de 3.000 millones de dólares para que sus ciudadanos tengan más hijos Que Taiwán es así. y no ha tenido éxito. Con Países fuerza como laboral. Francia han gastado alrededor del 4% de su PIB en A ver, por lo menos no es un problema que tenga China, por ejemplo. medidas para fomentar la China ha hecho lo contrario. Desde hace muchísimos años, ellos tienen la política de tener menos hijos. Y le metían, creo que impuestos, multas a las parejas que tenían más de dos, creo. No se podía más tener más de dos. Para poner esto en perspectiva, si IIUU gastara el 4% de su PIB en estas medidas, sería equivalente a todo su presupuesto de defensa. Algunos países invierten mucho en reducciones de impuestos, transferencias directas de dinero y beneficios para el cuidado de niños. Esto muestra que la situación es más compleja de lo que parece a simple vista. Examinemos algunas investigaciones y evidencias porque hay una gran cantidad disponible. ¿Qué demonios? Sí, seleccioné las mejores partes para ti. ¿Qué opinas al respecto? Vale, hagámoslo. Lo interesante es cómo ha cambiado la narrativa sobre este tema, porque hace unas décadas la sobrepoblación era el tema central. La discusión sobre la cantidad de personas en la Tierra giraba en torno a que había demasiadas personas. Y hay dos. Así mismo, eso ha cambiado, esa narrativa ha cambiado. Y siempre estaba el lío de que, bueno, hay demasiados humanos en la Tierra y estamos consumiendo demasiados recursos y demás. Hasta cierto punto es verdad. Pero el tema es que, ya yendo a profundidad, es la conclusión esta de que hay más personas que están envejeciendo, están llegando al punto de que está fuera del lado laboral como tal y que hay que mantenerlo, ¿no? Y hay menos fuerza de trabajo entrando. Sobre todo es una situación creciente que ya está entrando a unos parámetros bien problemáticos. Personas a quienes culpar por esto. Primero, Thomas Malthus, un economista del siglo XVIII, y el primero en escribir sobre la idea de la población. Él vio que la calidad de vida en la Inglaterra del siglo XVIII estaba disminuyendo rápidamente. Y él dijo que había demasiadas personas y que llegaríamos a un punto donde la comida sostendría a la población creciente. Y un par de décadas después, otro profesor escribió sobre el mismo tema. Su nombre era Paul Ehrlich y escribió un libro llamado La bomba de la población, y la gente realmente les creyó. Para poner en perspectiva cuán asustadas estaban las personas por la superpoblación, quiero compartir una cita del presidente de la Reserva Federal, quien dijo que la superpoblación podría ser más explosiva que la bomba atómica o de hidrógeno. Incluso en el otro lado del mundo, en China, sí, solían tener la política del hijo único, promoviendo la decisión de China. La tuvieron durante años y su política de un solo hijo, todo el paquete de leyes y regulaciones diseñadas para impedir priorizaban que los los varones. tuvieran más de uno. Si adelantamos el tiempo hasta hoy, esos temores se demostraron infundados. Ahora entendemos que la inseguridad alimentaria es un problema de distribución, no de agricultura. Nos encontramos con un problema de subpoblación, donde no hay suficientes jóvenes. Quiero tomarme un momento para hablar de, pues tienen factores interesantes que cambian la perspectiva sobre la crisis de fertilidad que podrías tener. Aquí un gráfico de las tasas de fertilidad, un gráfico que te hace querer saltar a una conclusión o una respuesta rápida sobre los factores interesantes que cambian la perspectiva sobre la crisis de fertilidad que podrías tener. Aquí un gráfico. Nuevos nacimientos por 1000 mujeres en la edad de 15 a 44. O sea, una bajada entre el 1900, creo que es, hasta el 1940. Y a partir de ahí subió, que tiene sentido. Los años entre 50 a 60, una etapa dorada como tal, sobre todo para la clase media. Y entonces, bueno, empezó, pero a partir del 70, ¿no? El 57 dice ahí, empezó a bajar, pero una picada para abajo y entonces después se ha mantenido. De las tasas de fertilidad en un gráfico que te hace. Eso tiene que ver con la tasa de fertilidad también. Hay otros factores ahí. O una respuesta rápida sobre lo que ocurre. Pero lo realmente interesante de este gráfico no es su apariencia actual, sino su descomposición por demografía. Afortunadamente, The Economist hizo esto por mí. Al observar la tasa de natalidad por edad, se revelan tendencias fascinantes. El nivel de nacimiento por 1000 mujeres, por la edad de la mujer. Por ejemplo, entre 40 y 44, pero en su mayoría ha sido bajando, ¿no? Fertilidad en mujeres mayores de 30 ha aumentado constantemente desde los años 90. Sin embargo, algo más llama la atención. Las tasas de natalidad en mujeres de 15 a 19 años en EU disminuyeron drásticamente en un 77%. Sin duda, eso resulta positivo. Claro, por supuesto. Mujeres muy jóvenes. Eso también tiene que ver con la cultura y todas estas cosas
no voy a decir religiosa porque es parte de la cultura también, de que las mujeres sobre todo empezaban a parir, empezaban a tener hijos muy jóvenes en esos años. Y por supuesto eso ha ido decreciendo. Eso es una cosa buena, ¿no? Sí, porque conozco personas que tuvieron hijos en la secundaria y eso arruinó sus vidas. Sí, diría que definitivamente es algo bueno, así lo diría. Siento que tal vez lo que está pasando es así de, porque si miras a Francia, Italia, Japón, como los EEUA, siento que son todos países muy desarrollados y no estoy seguro de cómo es en esos otros países, pero ha habido una conversación sobre cosas llamadas En terceros general ha sido espacios, así, en el donde la mundo gente entero. va para interactuar con otras personas, como por Sentido ejemplo una tienda de global, ¿no? cartas, un parque de patinaje, un centro comercial o algo así, y ahora creo que la gente ya no hace eso tanto. Entonces, tal vez sea porque la gente no está interactuando con el sexo opuesto en absoluto. Como, sí, la sala de juegos, ¿verdad? Porque es como, ¿cuándo realmente interactúas con chicas? ¿Cómo? Pregunta real, ¿verdad? Si eres una persona joven, ¿cuándo interactúas con chicas? Por eso se han puesto de moda las aplicaciones estas de ligar, todas estas, ¿cómo se llama? De dating, tú sabes, todo esto. Y es que yo pienso en eso y para mí y para personas de la generación mía, a lo mejor no de la generación mía, pero de otras épocas también, es como que una cosa impensable. Que tú para poder buscar relaciones o relacionarte con otra persona del otro sexo, tienes que ir a una aplicación y hacer como una cita ciega, todo este tipo de cosas. Así es hasta cierto punto, ¿no? Pero es que el sistema, la posibilidad de interactuar entre los humanos ha ido decreciendo a un nivel increíble. Y entonces eso pasa también en las generaciones jóvenes. Y el momento donde han interactuado con otras personas ha sido, bueno, en la escuela y demás y demás. Pero también la sociedad y la manera que se maneja todo hoy los empuja más a desligarse de eso, ¿no? Porque todo es a través de las redes sociales, chateando, todo eso. ¿En el trabajo? Sí. Y entonces como nunca, ¿verdad? Naturalmente, ¿verdad? Así que la respuesta es nunca. Sí, pero como en el trabajo, ¿verdad? Bueno, en el trabajo es totalmente diferente, ¿verdad? Como es una dinámica totalmente diferente, una vibra totalmente diferente. Así que es como el trabajo o la escuela. Entonces, como fuera del trabajo o la escuela, ¿cuándo interactúas con ellas? Probablemente nunca. Es una razón muy significativa e importante también. Explican que más de la mitad de la caída en la tasa de fertilidad total de Estados Unidos se debe a que las mujeres menores de 19 años optan por no tener hijos. Alrededor de un tercio de estos nacimientos habrían sido no planificados y la mayoría de estos nacimientos habrían sido de ingresos bajos también. En el Reino Unido, de hecho, vemos una tendencia similar donde las mujeres tienen la mitad de hijos. A diferencia de las mujeres más ricas, estas jóvenes no van a compensar teniendo más hijos en el futuro. Y, de hecho, quiero tomar un breve segundo para hacer un pequeño aparte y hablar sobre el hecho de que, a menudo, el grupo de personas más vilipendiado es en realidad el grupo de personas más importante para la sociedad. Se ha dicho que las madres jóvenes solteras son una carga para la sociedad o perezosas, pero Claramente el problema de estas mujeres no son las madres jóvenes solteras. El problema es que los padres de los niños que tienen las madres jóvenes solteras no asumen la responsabilidad por el niño Y y se no van. ayudan a criarlo. Ese es el Exacto. verdadero problema. La gente ha estado teniendo hijos a los 19 años porque hay que tener en cuenta que la gente ha estado teniendo hijos a los 16 o 19 años durante el 99% de la historia de la humanidad. Claro. Esto no es algo extraño o raro que pase. Esto es lo normal. Lo es. Ambas partes tienen la culpa, incluso menores de 16 años. Sí, incluso menores de 16. No quiero profundizar en eso, pero es cierto. Si miras la Durante mucho tiempo, que una mujer llegara a los 25 sin haberse casado, sin haber tenido hijos, todo ese tipo de cosas, eso es una cosa súper rara. historia, eso es lo que se observa. Tiene sentido que esto suceda, pero el problema no es que tengan hijos siendo jóvenes, sino que los padres no se responsabilizan de los niños. Ahí radica el problema. Ese es el verdadero problema. es interesante cómo la economía funciona como columna vertebral de nuestra sociedad. Pocos se detienen a pensar en ello a fondo. No sería lógico atribuir la baja natalidad únicamente a la disminución de embarazos adolescentes. El aspecto económico es crucial y relevante. No es coincidencia que los países europeos con menor tasa de fertilidad, como Italia, España y Grecia, también enfrentan altas tasas de desempleo juvenil Oh, y que los jóvenes vivan más tiempo con sus padres. Esta interconexión afecta significativamente las decisiones de las familias sobre tener hijos. Los jóvenes adultos suelen decir que no tienen hijos porque el cuidado infantil es demasiado caro. La crisis de la fertilidad afecta a todo el mundo, y lo es. incluso a países con programas sociales costosos para niños. Robert Reich comentó sobre esto. Si no sabes quién es, él era, pero También yo pienso, y hay datos que respaldan esto que voy a decir, también está el hecho de que en las generaciones han pasado y cada vez más los seres humanos pensamos más en nosotros mismos, o sea, tenemos otras cosas como meta.
En sentido general estoy hablando. Existen otras metas, otras cosas que las personas quieren lograr profesional y personalmente, y como que los hijos no están en esa ecuación. Esto no es del todo cierto. Los estudios muestran que lo importante es la cantidad de cuidadores, no su género. Bueno, sí, pero si ese número es 2, es mejor que 1. Creo que para muchos de los que conozco que tuvieron hijos muy jóvenes, realmente no cuidan de los niños. Tengo 33 años, 2 hijos y otro en camino. No tengo título, ni casa propia, ni 2 coches, pero manejo mi tienda en eBay. Personalmente, creo que es una cuestión de gente. La pregunta es, ¿por qué la gente se comporta así? Secretario de Trabajo de EEPUU menciona que Noruega invierte $30,000 por niño en cuidado temprano, Finlandia $23,000 y Alemania $18,000. Y gasta 500, chicos. Descubrí una forma de ahorrar $500. Santa mierda. ¿Ese dinero va a Israel? Hermano, ¿qué carajos? ¿Qué estamos haciendo? Estados Unidos tiene un gran problema de gasto en cuidado infantil. No quiere invertir en los niños pequeños. En contraste, Noruega gasta mucho en el cuidado infantil, pero aún así tiene una tasa de natalidad baja. Al discutir este problema, solemos agrupar a hombres y mujeres como si sus experiencias. Es que no solamente es el dinero que se gaste, también es el tiempo que tienen que invertir. Tiempo y esfuerzo. Y la gente cada vez menos están dispuestas. Al tener hijos fueran idénticas, cuando en realidad hay diferencias significativas. Un factor importante es que las ganancias de las mujeres caen mucho tras tener un hijo, y esta disminución persiste por décadas. Esto es significativo. Absolutamente, esa es una brecha salarial, la verdadera brecha salarial. No es que, oh, las mujeres estén siendo pagadas menos porque son mujeres. No, porque tienen hijos. Es la razón por la que sucede. Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es injusto? La biología. La biología es injusta. Así es como funciona el mundo. Si estás enojado por eso, si estás descontento con esto, está bien. Puedes estar enojado. Pero yo no decidí esto. No lo hice así. Así es como funciona el mundo. Así que, y creo que esta es la razón. Como, eso es lo que dije antes. Laboralmente es una desventaja, pero es la realidad, es lo que existe. Y siempre ha sido así, siempre van a haber. Nunca todo va a ser igual, es imposible. Que busquen la igualdad en todo. No. Es que tú eres el dueño de un negocio como tal, tú eres jefe, y de pronto las mujeres siempre van a tener esa, no quiero llamarle desventaja, pero es una característica. Que de pronto si están en una edad que puede quedarse embarazada o todo eso, hay jefe, hay gente que prefiere o evita precisamente, porque al final van a tener que pagar cuando la mujer queda embarazada y tiene que estar todo ese tiempo, tienen que pagarle todo eso. No estoy bien claro de las leyes con respecto a eso, pero es así, es una desventaja y al final es una persona que tienes ahí en plantilla que tienes que pagarle y no va a estar trabajando, no va a estar produciendo. Así que Sobre cómo el matrimonio no es para un hombre o una mujer, es para el niño. Creo que este es otro buen ejemplo de eso. Veamos el problema. Aquí menos gente generalmente es, bueno, ¿en qué capacidad? En serio, ¿por qué crees que todos están enojados? Oh, no lo sé. Quiero decir, la gente está enojada, no tengo idea. Para los hombres que eligen tener hijos no ganan significativamente menos que los que no lo hacen y tampoco experimentan una caída a corto plazo en sus ingresos. Las diferencias de género en cuanto a la experiencia del cuidado infantil son un factor notablemente importante porque en última instancia necesitas a 2 personas para tener un hijo. Esto coincide con el trabajo del Dr. Matthias Duque, experto en economía familiar, quien habla extensamente sobre las diferencias entre ambos géneros. Países con baja fertilidad y países con ultra baja fertilidad. En los países que tienen los niveles más bajos de fertilidad hay una clara tendencia de las mujeres a asumir un mayor porcentaje de la carga del cuidado de los niños. Sí. En los países de ultra baja fertilidad, las mujeres asumen hasta el 80% de las tareas de cuidado de los niños. En lugares con ratios de fertilidad un poco mejores, este número se acerca más a un 50-50. Sin embargo, persiste un gran estigma en algunos países, especialmente en Corea del Sur y Japón, donde se espera que las mujeres dediquen mucho tiempo al hogar, aunque no puedan sobrevivir sin una carrera o simplemente deseen tener una, lo cual es completamente razonable. La decisión de tener hijos es, hasta cierto punto, una señal de optimismo, ¿verdad? Una señal de la creencia de que tendrás un buen futuro, tu hijo tendrá un buen futuro y el mundo en general. Saber antes como si fuera algo que tiene que ver con como los chicos que se sienten de esa manera, o, lo siento, padres que sienten que sus hijos van a nacer en un mundo malo. No necesariamente creo que eso vaya a pasar mucho. Quiero decir, estoy seguro de que pasa a veces. Así que estoy seguro de que es un factor, pero siento que la razón principal por la que, quiero decir, no sé, creo que él tiene razón, que probablemente sea más complicado de lo que dije sobre ser solo dinero. Probablemente sea una combinación de cosas, pero lo único que digo es que creo que el hecho de que, como muchos papás, mira, hay una razón por la cual existe el meme de papá salió a comprar cigarrillos y no volvió en 20 años. Ese meme no es muy bueno, ¿verdad? Es un meme malo. Las altas tasas de aborto también desempeñan un papel importante en esto, absolutamente. Las familias nucleares destruidas. Sí, bueno, es porque la gente no se casa de la misma manera, creo. Creo que ese es otro factor. Es probablemente como, cuanto más pienso en esto, es probablemente como 5 cosas que se juntan, que hacen, ya sabes, como una tormenta perfecta, ¿verdad?
en lugar de una cosa específica que lo cause. Tiene un buen futuro por delante. Y creo que estos factores dispares contribuyen a una sola idea de optimismo sobre el mundo. Hay un grupo de investigación realmente bueno llamado Our World in Data, que son increíbles. Compilaron algunos datos sobre cuán optimistas se sienten las personas sobre el mundo. Y se puede ver que hay una concentración de países ricos de baja fertilidad en la parte inferior de este gráfico. Y creo que al menos nos ayuda a explicar en parte por qué los países que incluso están probando pagos en efectivo directos no están viendo una mejora notable. Un pago único no asegura un futuro mejor en los próximos años. Taiwán intentó con licencias de maternidad extendidas y no funcionó. Aumentó el riesgo para las mujeres que estarán fuera del mercado laboral por más tiempo y tendrán dificultades para recuperar su ingreso. Si lo piensas desde el punto de vista del trabajo, como por qué vas a querer tener a una chica embarazada trabajando en un trabajo si va a tener que irse por como 2 meses. O sea, piénsalo así de simple. Así es como será. Es sentido común, así lo verían. Exacto. Quizá más de un año, probablemente 2. Tú puedes decir que no es ¿Alguna justo, que es una cosa, pero la vida no es justa en muchos sentidos. Y es una realidad. Siempre va a pasar. mujeres vuelven al trabajo pronto, quizá en 2 meses? No estoy seguro, podría estar equivocado. He oído que la licencia de maternidad aquí a veces es solo de 2 meses. Claro que sí, es 2 Estos meses. factores macro, como la brecha salarial de género, que crean una especie de presión negativa y no es suficiente para equilibrar esa presión negativa. Pero es importante mencionar que la caída de la fertilidad en realidad es algo bueno. Representa que la gente tiene agencia, la gente puede elegir si tener hijos o no, especialmente las mujeres. De hecho, usamos el término crisis de fertilidad cuando en realidad no es una crisis de fertilidad, es una crisis de trabajadores. Los O sea, gobiernos no están tratando de crear es donde se individuos felices y positivos. Están tratando de crear carne para la trituradora. Es cierto, es un buen punto, sí. Sí, no tiene razón sobre eso. Siento que este es un buen video, quiero decir. Por supuesto, si los países, si los gobiernos están invirtiendo para que la gente tenga más hijos, no es porque son buenos, no es por una cuestión filosófica, no es nada de eso. Es sencillamente porque necesitan más trabajadores, necesitan más fuerza laboral. Aunque hay otro factor que ellos no lo mencionan aquí y va a entrar dentro de ese juego, que es el tema de la revolución tecnológica e industrial que estamos viviendo, la automatización como tal de la fuerza del trabajo. Y eso va a estar afectando todo esto en los próximos años. Lo está afectando ya, de hecho. Claro, esto va a ser progresivo y eso no va a llegar a ciertas esferas hasta que no pasen un poquito más de tiempo, más o menos. Quizás antes de lo esperado, ¿no? Estoy siendo conservador en ese sentido. Pero eso definitivamente está llegando, está aquí y todo esto va a ir cambiando, este panorama. Cada vez va a haber menos demanda de fuerza laboral humana. Pero, o sea, todavía, esto es una cosa progresiva. Ahora mismo hace falta más personas en el mundo, aparentemente. No sabía algunas de estas cosas en este video y creo que tienes razón. Probablemente es algo así como 2 años. ¿Qué demonios son 2 o 3 meses? No lo sé bien, no voy a entrar y salir sobre eso, pero el punto es que siento que sí, el dinero es un gran factor. Creo que el mayor factor aquí es el dinero, pero creo, y ahí está el video, eso fue realmente un muy, muy bueno. Y si dependes demasiado del gobierno, sí, pero es el hecho de que las personas no se responsabilizan por sus hijos. Tienen hijos y luego se van, y luego la mamá se queda con los hijos, entonces ella no quiere tener al hijo porque el hombre no va a quedarse a ayudarlos. Quiero decir, maldita sea, el dinero nunca fue el problema. Es una excusa. Creo que son muchas cosas. También es el hecho de que Como joven, ¿dónde puedes ir a interactuar con otras chicas? puedes ir como a un club tal vez, pero esos son súper caros y tienes que pagar para entrar a esos. ¿Es un problema cultural? Sí. Es como, es una amalgama de problemas. Sí, creo que son como 5 o 6 cosas diferentes al mismo tiempo, ¿no? El gimnasio o el bar. Sí, exactamente, ¿verdad? Es más difícil hacer eso. Y siento que no hay esos mismos, ya sabes, espacios compartidos como multigénero que solíamos tener. Está equivocado sobre la población, ya hay demasiadas personas. El crecimiento de la población solo es necesario para modelos de crecimiento insostenibles que de todos modos no pueden ser realistas. Sí, no sé, solo digo que es bastante claro que la disminución masiva de la población es mala. Faciliten el trabajo en casa, apoyo a madres o llevar a hijos los primeros años. No sé, creo que hay mucho más en ello que eso. La retórica devalúa a las personas. Hay Como que muchos cada vez factores. más personas no tratan a los demás como valiosos. Eso está caliente, amigo. Puedes ir a fiestas universitarias, me funciona. Sí, pero luego te gusta. Lo que quiero decir con espacios compartidos son cosas que haces que no están vinculadas a tu trabajo o tu escuela. Entonces, cosas que no son relacionadas a la escuela ni al trabajo. Y no creo que haya tantas de esas como solía haber. Las que existen, hay lugares donde se encuentran. Sí, eso es realmente Y a lo también que la se actitud refiere. de la persona que ha cambiado mucho. Son como un poco aleatorias, ¿verdad? Principalmente hombres o Que les es mujeres. más Y fácil tienes que entrar en pagar una para aplicación, entrar. Oh, tu iglesia, sí, exactamente. pagar una aplicación, someterse ahí, tener que ir, tener una cita prácticamente a ciegas y todo y demás y más. Les es más fácil muchas veces eso que incluso interactuar socialmente en lugares, espacios compartidos, como él le está llamando. Y la asistencia a la iglesia está disminuyendo, así que la religión juega un papel indirecta y directamente. La sociedad preguntando por qué no hay muchos niños es como mi jefe preguntándome por qué soy tan pobre. Los ricos dependen de los pobres. La gente no puede permitirse comida, casa, auto, medicina.
cómo pueden permitirse tener un hijo. Este término, crisis de fertilidad, es una mierda. Es una crisis de fertilidad. Vamos a dejarlo aquí. El tema es que eso va a estar entrando dentro y vamos a tener... Esto va a estar cambiando en los próximos años. Pero por ahora mismo, hay una crisis de eso. La población mundial está envejeciendo cada vez más y hace falta fuerza de trabajo que esté metiendo dinero precisamente para poder sostener a todas estas personas.